desafortunadamente, pero ¿quién? Bueno, todavía no está absolutamente definido a quiénes, cuándo y dónde, digamos. Es decir, hace unos días se reunieron a instancias de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para pedirle al Ministerio de Salud de la Nación que justamente delineara una política referida a esto, ¿no? A estos interrogantes, como para empezar a hacer una selección de aquellos grupos etarios, es decir, aquellas personas, el rango de edades que se beneficiarían Mm. con la indicación de la vacuna, porque hay algunos aspectos técnicos que uno debe valorar y estamos dentro de un contexto epidemiológico bastante puntual, ¿no? ¿Pero hubo Entonces son respuesta todos ahí? elementos, no. Ah. Es decir, que todavía estamos a la espera justamente de esa coordinación, de esa digamos, que sí, que se adopten algún tipo de postura referido a esto. Hay dos proyectos pilotos que se están desarrollando en ese sentido en dos provincias de Argentina, en Salta y Misiones, ya utilizando la vacuna. La vacuna es eficaz y es segura. Lo que pasa es que se ha probado en un rango de edad que va entre los 4 y los 17 años. Nos están faltando datos todavía, ¿no es cierto?, para poder tener mayor opinión, Doctor, ¿no?, sobre la eh, seguridad y eficacia en el sí. resto de los grupos. Sí, para tratar de no hacerlo, digamos, tan teórico, porque yo en realidad advierto digamos, lo que usted plantea y que cómo debería ser en lo ideal. Mm. Pero la situación hoy dista mucho de estar pensando en este tipo de soluciones en función de que en realidad no empezamos ni siquiera por lo básico, que es una campaña. Digo, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud hoy para que tuviera cierto resultado en lo inmediato, ¿no? Y en lo concreto, la lucha contra el dengue? Sí, bueno, principalmente es que se vea, digamos, una dirección en esto que decían recién ustedes, ¿no? Es decir, de marcar las pautas sanitarias fuertemente desde los medios, es decir, cómo la gente debe cuidar, qué conductas debe adoptar, cómo debe hacer para prevenirse, hacer accesible algunos medios de prevención, por Mm. ejemplo, los repelentes, Mm. que ustedes saben que están faltando en los comercios y tienen precios muy caros. Esa falta de accesibilidad dificulta muchísimo la prevención y dar todas las pautas sanitarias, incluida esto que nos referíamos con respecto a la vacunación, es decir, ya tener un programa, un esquema referido a la posible vacunación, aunque sea en el tiempo, digamos, y en qué circunstancias las podemos Pero usar, doctor, es decir, escúcheme, pero si no, ¿qué esquema vamos a precisiones. tener? Pero doctor, escúcheme, hablemos de la realidad. ¿Qué esquema vamos a tener si las guardias están estalladas? Si los médicos no tienen a veces ni siquiera un paracetamol para darle a los pacientes, si en realidad estamos todos más preocupados para ver cómo hacemos para hacer un repelente casero porque no llegamos a comprar un repelente normal, si el gobierno no le pone pauta a los canales de televisión porque dice que la motosierra va para todo y que no le importa otra cosa. Digo, hablemos de la realidad es que no se está haciendo nada de eso, ni se va a hacer nada tampoco. Y esto, Sí, perdóneme, las buenas intenciones que tiene usted respecto de decir de que le tienen que dar repelente a la gente, yo también pienso lo mismo, mi Y compañera sí, también. pero bueno. Pero digo, de ahí a la realidad eso no va a pasar, doctor. bueno, sí, coincido con ustedes, es Claro. decir, con las sensaciones, las percepciones de Sí, ustedes, yo tengo la misma opinión. Es Mm. decir, esto ya se venía alertando, es decir, Claro. la OPS había ya emitido una alerta epidemiológica de que esto se venía, que era inminente. Y esos alertas epidemiológicos, ¿qué sentido tienen? Bueno, prevenir y a su vez que el dispositivo de salud, es decir, el sistema de salud se pueda adaptar para afrontar la demanda del paciente, ¿no? Creo que ahí hemos fallado bastante, no lo hemos visto a esto con respecto a lo que había sucedido con la pandemia, que ahí sí nos habíamos adaptado a pesar del tremendo Mm. impacto sanitario que significó. Con esto vemos las guardias desbordadas en algunos Sí. hospitales, en sí, muchos diríamos, ¿no? sí. Entonces ahí, claro, ahí es donde está Doctor, fallando un poco. Estamos recién corriendo el hacía fenómeno.
mi compañero referencia a lo del repelente casero, digo, no es cosa menor porque la verdad es que no se está pudiendo acceder tanto por el precio como además por el faltante, ¿no? Al repelente, que es el principal protector ante esta situación. Así como en la pandemia con el COVID se buscó esta alternativa del barbijo casero. ¿Es válida esta alternativa del repelente casero? Usted como médico, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, hay algunas sustancias, algunas plantas que sí, que tienen esos principios activos. Ahora creo que la recomendación sería que la dieran adecuadamente los farmacéuticos, que son los que dominan las fórmulas magistrales para que la preparación sea efectiva, ¿no? Es decir, claro, ellos tienen las fórmulas magistrales y sí pueden dar mayores precisiones con respecto a estos preparados, para que, bueno, sean más accesibles para la población en general, ¿no? Pero de cualquier forma tienen un costo importante también, ¿no? Y llevan su tiempo de preparación y demás. Claro. Pero es una alternativa y es bueno que la población lo sepa. Es decir, que hay muchas farmacias que cuentan con esta posibilidad de hacer estas fórmulas magistrales utilizando los principios activos de algunas plantas, por ejemplo la citronela, y que pueden llegar a prepararlo y abaratar bastante significativamente los costos versus las preparaciones comerciales. Doctor, una pregunta. La verdad es que uno va mirando diferentes programas de televisión y algunos informan con que ante los primeros síntomas tenés que ir a una guardia. Otros dicen, bueno, no, espera 24, 48 horas y después anda a una guardia. Otros, en cambio, dicen, no, solo anda a la guardia cuando te duele, cuando tenés dolor abdominal o varios vómitos, digamos, en el marco de una hora. Entonces, la verdad es que la población está desorientada, que no sabe qué hacer, porque la verdad es que hay tanta información y no por un mismo camino, que la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos ante los síntomas de dengue? ¿Nos quedamos en casa? ¿Vamos a la guardia? Porque las guardias están colapsadas. No sabés ir a la guardia porque efectivamente en las guardias además hay mosquitos. Con lo cual, si tenés repelente, bueno, la verdad tal vez tenés la suerte de que no te pique alguno, pero si no lo tenés, la verdad te que... pica y tenés dengue, No, tenés pero dengue de dengue. es tremendo, es tremendo. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque la verdad que yo como ciudadana, y la verdad que me pongo en el lugar de los ciudadanos, digo, ¿qué hago? Porque me están mareando. Bueno, aún frente a estas dificultades que tenemos con las guardias, con muchas personas, creo que la indicación ahí sí, no debemos dudar. Frente a síntomas del dengue, es decir, especialmente la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, debemos concurrir a la consulta médica. Les voy a explicar por qué. Porque es la manera, claro, de prevenir eventualmente complicaciones del dengue grave. Necesitamos pruebas sanguíneas, necesitamos monitorear a esa persona. Es decir, hay todo un protocolo que yo creo que sí debemos explicarle a la población, que hay que seguir al paciente, es decir, hay que monitorearlo en las próximas 48 horas y a través de esas determinaciones en la sangre ver cómo es la evolución, para asegurarnos que no vaya a ser alguna complicación o alguna de estas cuestiones referidas al dengue grave. Así que sí, la recomendación que en este contexto, donde tenemos una tasa altísima de casos, ¿no? Es decir, tenemos la epidemia en plena expansión y debemos concurrir, ¿no? A pesar de las dificultades que hay, porque ahí nos van a dar estos resultados de las pruebas sanguíneas y nos van a controlar, ¿no? Para claro, evitar algo que remarcamos los otros días es el tema del análisis de sangre, ¿no? Para ver el tema de las plaquetas, ¿no? Que eso es como uno de los factores principales que tienen en cuenta los médicos, porque llegado el caso de que bajen, esto lo va a saber explicar usted mejor, bueno, ahí es cuando tiene que sí o sí monitorearse y hacer este seguimiento para que eso no suceda. Claro, es uno de los indicadores sanguíneos de que, bueno, puede estar derivando hacia alguna de estas complicaciones, ¿no? Así que, bueno, hay que después seguir controlando las plaquetas y, frente a una baja sostenida y muy significativa, evaluar la internación en alguno de los casos.
¿no? O sea que, claro, es referido a esto, y como se han visto algunos casos con estas complicaciones, tenemos que pensar que esta epidemia está en un momento sensible, porque fíjense que hay muchos dengues que son asintomáticos, es decir, que frente a la totalidad estamos en números, en cifras que son mucho más relevantes de las que tenemos registrados, es decir, de los dengues notificados. Así que sí, creo que es un muy buen mensaje sanitario de trasladar a la población de que debe controlarse, y este es uno de los indicadores para evitar las complicaciones viscerales, ¿no? Que Doctor, tienen que ver con el dengue grave. ¿cómo le va? Antonella Rabinale lo saludo. Hola, Antonella. Le quiero preguntar especialmente por la vacuna, o más que nada para las personas que tuvieron la suerte de ponerse la vacuna, y aprovecho también este espacio para agradecerle fuertemente al doctor Capulla y al Centro de Vacunar, porque tuve el agrado, bueno, y la oportunidad de vacunarme. Pero el tema es, la efectividad de la vacuna empieza después de la segunda dosis y a partir de los 30 días. Es decir que durante 3 meses, casi medio, uno no tiene la seguridad de, por más de haberse vacunado o no, de que no le agarre dengue. Entonces, ¿cómo es bien el panorama? ¿Cuándo nos podemos quedar tranquilos? ¿Cuándo empieza la efectividad? Porque también he escuchado varias versiones y siento que estamos todos bastante confundidos. Bueno, después de la primera dosis ya empieza el estímulo, decir, el sistema inmune, es decir, que empieza la producción de anticuerpos. Hay que esperar unos días, unas 2 semanas para que empiece esa producción. Lo que pasa que es una protección corta, por eso necesitamos reforzar para que sea más a largo plazo, por eso indicamos una segunda dosis. Y ya al mes ya empezás a tener una cobertura fuerte que te proteja. Y eso se va a extender después hasta lo que se ha visto en los ensayos, hasta 4.5 años, es decir, 4 años y medio por lo menos, ¿no? Sí. Así que sí, es una vacuna, para completarte esta información, que tiene muy buen perfil de seguridad y eficacia. Es decir, ese seguimiento a largo plazo evita en más del 80% las hospitalizaciones por dengue grave, y en un 60% todo lo que sean las manifestaciones sintomáticas del dengue, ¿no? O sea que eso es muy bueno, y en especial es especialmente efectiva, más aún en los que ya tuvieron dengue, ¿no? Se puede colocar tanto los que tuvieron como los que no tuvieron, pero ahí todavía en los que tuvieron tiene una protección añadida, digamos. Ya cerramos, pero una última duda, porque me está llegando también, me parece que es importante, en relación a esto que preguntaba de la vacuna. Mayores de 60, ¿se pueden vacunar, sí o no? ¿Está indicado para mayores de 60 la vacuna? Bueno, no está contraindicada, lo que pasa es que todavía no tenemos datos, ¿no? Porque todavía no se ha evaluado este perfil de seguridad y eficacia en personas mayores de 60 años, o sea que todavía no podemos recomendarlo, ¿no? Okay. Es decir, no hay contraindicaciones, pero todavía no podemos indicarlas. Es decir, que eso seguramente con el transcurso del tiempo ya vamos a tener datos como para poder dar más precisión. Doctor Tomás, le agradecemos la gentileza, le mandamos un saludo. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Grande a todos. Gracias. Fin de semana largo, gracias. Aprovecho para mandarle un beso a mi madre, que está con dengue. Yo aprovecho... Bueno, y a mi hermano, que también está con dengue. ¿Está con dengue también? Yo aprovecho...